Vamos a comenzar el estudio de esta tarde con la ayuda de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios sea el que dirija este estudio. Y en el nombre de Jesucristo lo hacemos con mucho amor y con todo el corazón para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Quiero disculpar a mi esposo, tuvo que salir, tuvo una emergencia y tuvo que salir. Entonces me voy a quedar yo impartiendo este estudio. Paz de Cristo, hermana Alejandra Puentes. Muy bienvenida a este estudio, le damos bienvenida. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que Dios sea el que dirige este estudio y vamos a dar comienzo a la lección. Padre de misericordia, le damos muchas gracias porque usted es tan bueno, Señor. No tenemos con qué pagarle todo su amor, su misericordia, sus bondades que son tan infinitas, son hermosas y poderosas. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, poderla comprender, Señor. Abre también los oídos de nuestro corazón para que podamos aceptar tu palabra y podamos ponerla por obra, Señor. Muchas gracias. Te pido que tú bendigas este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio. Todos me oyen bien, ¿verdad? Sí. El Evangelio de Jesús. Vamos en la lección ahora número 2. Y queríamos, mi esposo y yo estamos compartiendo la lección, ¿verdad? Del capítulo 1. Comenzamos el capítulo 1 de Mateo. Estamos en Mateo, según el Evangelio de Mateo. Bueno, pues vamos a entrar a su palabra y yo quería explicar de la genealogía más detalladamente, porque si entendemos la genealogía vamos a poder entender todo el libro de Mateo. ¿Por qué? Porque así comienza el libro de Mateo, con la genealogía de Jesús, de dónde viene Jesucristo. Entonces vamos a entenderlo un poquito más y este día me toca enseñarles de la realeza, sangre realeza, ¿verdad? De dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a hablar de puros reyes ahora. ¿Por qué? Porque la segunda parte, ¿verdad? Que nos toca enseñar de Mateo, nos toca enseñar ahora de David a la deportación a Babilonia, ¿ok? Entonces vamos a dar comienzo. Y el texto clave está en San Juan 19:1, porque si vamos a hablar de reyes, entonces vamos a hablar del primer rey de reyes y señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 19:19 dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Fueron las que estudiamos la semana pasada. Y para recordarles, el estudio se está quedando grabado. Por si usted quiere volver a escuchar la lección de la semana pasada, se va a ir conectando, porque la palabra de Dios se va conectando a sí misma, se va explicando. La palabra de Dios ya es perfecta, perfecta, no necesita nada de interpretación. Ella sola es su misma interpretación. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. El título mesiánico que la gente le dio a Jesús viene de Abraham hasta David. Y proféticamente el cuerpo del Mesías viene de la simiente de Abraham. Este es de Abraham hasta David. Por eso se le da ese título de Mesías, de mesiánico a Jesucristo cuando entra a Jerusalén, no sé si se acuerdan, cuando él hace su entrada triunfal a Jerusalén, que pone sus palmas, ¿verdad? Y le dicen, Hosana al rey que viene, el hijo de David. Bueno, pues aquí se le da el título, la misma gente le da el título al Mesías y por eso tiene ese título mesiánico, por esta primera generación que está de Abraham hasta David.
en Génesis 22:18 nos confirma que el título mesiánico a Dios se lo promete. Dios le promete a Abraham proféticamente que de su simiente vendría el Mesías. Y por eso el cuerpo de Jesús viene de la simiente de Abraham. Pero déjame decirte que a Jesucristo se lo aclara aún a los fariseos cuando le preguntaban y lo estaban acosando constantemente, y hasta que le dijo, si vinieras de nuestro padre Abraham, las obras de nuestro padre Abraham harías. Pero él dijo, he aquí uno más que Abraham. Y él mismo se estaba diciendo que era más que Abraham, era mismo Dios, ¿verdad? Pero Dios confirma en Abraham que la simiente iba a venir de con él. Así es que Génesis 22:18 nos confirma, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿En cuál simiente? La simiente de Jesucristo. Todas las naciones de la tierra, aquí entramos también nosotros. ¿Por qué? Porque alcanzamos misericordia, alcanzamos gracia, alcanzamos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, desde David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones. Estas generaciones eran compuestas de reyes, ¿ok? Y por eso se le llama hijo de David, porque viene de realeza. Jesucristo viene de sangre de realeza. Y ahorita vamos a enfocarnos más, escudriñar más íntimamente toda la palabra de Dios de cada rey que hubo en Israel. Y el resumen del rey David, voy a leer un poquito del resumen porque es mucha historia. Y les voy a estar dando escrituras, si ustedes gustan anotar las escrituras, ¿verdad? Para que ustedes vayan leyendo en casita, porque el rey David siempre se conoce como el que pecó, el que falló, el que adulteró, pero no, el rey David hizo muchas victorias, alcanzó muchos logros para el pueblo de Israel. Y aquí alcancé a hacer un pequeño resumen de la lectura que hice, pero hay muchísima lectura. Está primera, segunda de Reyes y está primera y segunda de Crónicas. Hay mucha literatura para que ustedes puedan enriquecer su cultura, su sabiduría, su entendimiento, para que ustedes puedan seguir leyendo y puedan seguir aprendiendo. Pero por lo pronto les voy a leer un resumen del rey David. Segundo rey de Israel. ¿Por qué segundo rey? Porque el primer rey fue el rey Saúl. Pero acuérdense que el rey Saúl lo puso la gente, lo puso el pueblo. El pueblo pidió rey y por eso Dios les concede al rey Saúl, porque el pueblo lo estaba pidiendo. Luego, cuando Dios le dijo al rey Saúl que hiciera como él decía, él no lo hizo, él desobedeció y por lo tanto Dios lo desecha por su desobediencia, porque le dice el Señor Jesucristo, el Señor Jehová. Él le dice, es mejor el prestar atención y el obedecer que cualquier sacrificio. A Dios le gusta más la obediencia. Bueno, pues él desobedeció y él es desechado delante de la presencia de Dios. Pero Dios ya tenía a uno que era conforme a su corazón y este era el rey David. Y el rey David viene de la tribu de Judá. Si todos leímos de las escrituras de la semana pasada, ahí les enseñaba yo de la genealogía de Judá. Bueno, pues el rey David viene de esa genealogía. La genealogía del rey Saúl viene de la genealogía se me pasó. Ahorita me voy a recordar otra vez. Resumen del rey David. Perdón, de Benjamín, viene de Benjamín, de los benjaminitas, ¿ok? De ahí viene el rey Saúl, ¿ok? Resumen del rey David, segundo rey de Israel y figura central del Antiguo Testamento, octavo y último hijo de Isaí, viene de la descendencia de la tribu de Judá. El profeta Samuel lo ungió en secreto.
soberano de los hebreos, cuando no era más que un muchacho que cuidaba los rebaños de su padre, siendo aún adolescente. Su habilidad musical y la célebre victoria que obtuvo según la tradición sobre el gigante filisteo Goliat. Monarca que había conseguido unificar en un solo estado los antiguos reinos de Judá e Israel, y con cuya hija de Saúl, Mical, contrajo matrimonio. Pese a su operación inicial, Saúl acabó recelando de la popularidad de David, quien se vio obligado de huir de la corte y vagar durante años por las montañas de Judá, periodo que llegó a ponerse al servicio de los filisteos. Y esto usted lo va a encontrar en Primera de Samuel 27. David logró extender los límites de su reino desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates y desde el Líbano hasta el Mar Rojo, tras someter a los pueblos vecinos amonitas, arameos, edomitas, filisteos y moabitas, y arrebatar la ciudad de Jerusalén de los jebuseos. Segunda de Samuel 8, ahí vamos a encontrar la historia. En política interior, desarrolló una intensa labor unificadora y centralizada, plasmada en la constitución de una clase de funciones, la creación de un ejército profesional y sobre todo la elección de Jerusalén como capital político y centro religioso de Israel. Quiero enfatizar un poquito aquí, donde dice que cuando él crea su propio ejército, me llamó mucho la atención porque esto usted lo va a encontrar en Primera de Crónicas 11:10. Esta escritura está hermosa, donde él tiene sus propios guaruras, tiene 3 hombres personales que lo defienden, pero lo que me llamó mucho la atención, esta historia usted la puede encontrar ahí en Crónicas 11:10, donde dice que él tenía 3 de los mejores hombres de Israel. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey en Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Acmoní, caudillo de los 30, y el cual blandió su lanza en una vez contra 300, a los cuales mató. Era muy bueno para la lanza, era buenísimo. Ahora, ellos fueron enseñados por el rey David, por eso me llamó la atención, porque ellos sabían cómo manejar la honda y las piedras, porque ellos peleaban con hondas y piedras, y el que peleaba así era David, y uno de ellos mató a leones y a osos también, y eso hacía David. Él peleaba a leones y con osos para quitar las ovejitas, y ellos, los defensores personales de David, esto hacían también. Y entonces dicen que eran tan buenos para pelear que 300 hombres pudieron matar en una sola vez, una sola persona. Eran buenísimos para pelear. Y Abisaí, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandó su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los 3. Era bien bonito. Y luego era Benaía, hijo de Joía, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos. Él venció a los 2 leones de Moab, también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Esto me enseña que David puso tiempo para enseñarlos, y ellos aprendieron como el rey David. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejado. Es casi como el gigante Goliat.
con un báculo y arrebató al gigante la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Y esto me enseña que también David lo hizo con el gigante Goliat, ¿verdad? Esto hizo Bananía, hijo de Jodaía, y fue nombrado con los tres valientes. Y entre ellos estaba uno que podía, dice que traía en una piedras en cada mano y peleaba y me llamó mucho la atención porque me acordé del rey David que era de igual manera y ellos fueron enseñados por él. Bueno, luego el mayor logro político de David fue sin duda la creación de una nación unida y poderosa de carácter marcadamente teocrático, aunque de corta duración, ya que desapareció poco después de la muerte de su hijo Salomón. Todo lo que había levantado él, pues su descendiente Salomón, miramos cómo decayó. Mientras que en la esfera religiosa destacan sus composiciones poéticos, se le reconoce la autoridad de un total de 73 salmos y el proyecto de construir un gran templo en Jerusalén para albergar el Arca de la Alianza, edificio que habría de erigir su sucesor en el trono. Su sucesor era Salomón. Dios no le permitió que él edificara el templo, pero él trajo todas las cosas para levantar el templo. Todos los materiales, todo el oro, toda la plata, todo el bronce, David lo trajo para que el templo de Jehová fuese edificado. Y se lo deja este trabajo a su hijo Salomón. Cuando Salomón sube al trono, él toma este proyecto porque le dijo Dios, mira, David, tú has derramado mucha sangre, no puedes levantarme, ¿verdad? No puedes levantarme templo para mí. Ahora tu descendiente, él sí lo va a hacer. Y por eso ahí entra también, ¿verdad? Luego, Mateo 1:6, vamos a comenzar con la genealogía de David hasta la deportación. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ya también les di la explicación la semana pasada. Bueno, el rey Salomón, voy a dar un corto resumen del rey Salomón. El rey Salomón fue el tercer rey de Israel. Salomón fue el 10º hijo del rey David y el segundo hijo de Betsabé. Salomón fue ungido como soberano de los hebreos e instruido acerca de sus obligaciones por su padre. En Primera de Reyes 1:45 vamos a obtener la historia. La época de oro de Israel se inició bajo el reinado de David y continuó con Salomón. Durante los 40 años que fue Salomón rey de Israel, hubo paz y unidad en todo su dominio. Al principio de su reinado, Salomón amaba al Dios de Israel e hizo convenio con él de que sería obediente todo el tiempo que fuera rey de Israel. Y Dios le otorgó mucha sabiduría, riquezas, honra y larga vida si continuaba en rectitud ante Jehová. Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación: honor, bienes, poder y respeto entre todas las naciones. Todo fue suyo por causa del talento administrativo del rey Salomón. Si ustedes se fijan, todo era hermoso porque tenía una sabiduría espectacular. Tenía todo lo que Dios aquí nos está diciendo. Tenía riquezas, tenía sabiduría, tenía todo lo que Dios le otorgó a él, porque él le oró a Dios y le dijo, ¿verdad?, que le ayudara a dirigir ese pueblo que era tan grande. Y Dios le dijo, por cuanto no pediste bienes ni riquezas, de tomo yo te las voy a añadir. Y Dios le añade los bienes y las riquezas. Dios le añade los bienes y las riquezas. Entonces, fue un reinado de él próspero. La única falla que tuvo él fue que tuvo bastantes mujeres y su corazón se inclinó a los ídolos de todas estas mujeres
que él tenía. Y esa fue una falla muy grande. Y aquí comienza la falla de los reyes. Bueno, vamos a entrar en el verso 7. Salomón engendró a Roboam. Vamos a conocer un poquito de Roboam. Ya conocimos al rey David, ¿verdad? Ya conocemos a Salomón. A ver, vamos a conocer al rey Roboam, porque si está en la Biblia es porque es muy importante que yo sepa de este rey. ¿Por qué es importante? Porque está en la genealogía de Jesús, porque Jesús viene de esta genealogía. Y si yo amo a Jesús, amo su palabra, yo tengo que conocer de dónde viene Jesús, de qué tribu viene, de qué nacionalidad es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene de los judíos, ¿verdad? Y viene de la realeza. Entonces, de la descendencia de Judá. Ahora, vamos a conocer a Roboam. Roboam comenzó a reinar cuando tenía 41 años y reinó durante 17 años en Jerusalén. La ciudad que Dios escogió entre todas las ciudades de las tribus de Israel como descendencia de su nombre. Pero los hechos de Roboam fueron malos ante los ojos de Jehová y le irritaron más que todos los pecados que cometieron todos sus antepasados, pues también ellos construyeron santuarios en lugares altos y levantaron piedras y tronos sagrados en todo colina alta y debajo de todo árbol frondoso. En el 5º año de reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén, apoderándose de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó todos los escudos de oro que había hecho el rey David. El rey David hizo muchos escudos de oro para el templo de Jehová, pues este rey Sisac se los llevó todos a causa del pecado de este hijo de Salomón. Ahora, ¿de dónde viene la idolatría de Salomón? El corazón de Salomón se inclina a la idolatría. Y es lo que le heredó a su hijo Roboam. Y él estaba acostumbrado a hacer eso porque Salomón hizo lo malo al inclinarse a adorar a otros dioses, a los dioses de las mujeres que tuvo. Bueno, pues también esas mujeres prácticamente iban a enseñar también a su hijo Roboam, pues Roboam hace lo mismo y eso no le agradó a Dios para nada. Y es por eso que Dios permitió que fuera Sisac, el rey de Egipto, y atacara Jerusalén, y hubo un gran desorden aquí. Pero usted encuentra la historia en Crónicas 12, del 1 al 16. Ahora, en el mismo versículo 7, Roboam engendró a Arías. Todos los nombres que le estoy dando son reyes. ¿Ok? Fueron los reyes de Israel, de la genealogía donde viene nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no permitió que quitaran nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a esconder nada. Él va a hacer la historia como está. Así como usted escucha, hubo personas perfectas, hubo personas imperfectas, pero el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Roboam engendró a Arías y el rey Abías de Judá fue uno de los 28 hijos de Roboam. Abías, rey de Judá, llegó a ser el 4º rey de la casa de David, pero solo estuvo 3 años como rey de las dos tribus de Israel, Judá y Benjamín. ¿Se acuerdan que ya les había comentado que nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá? El rey David viene de la tribu de Judá. Todos los reyes que les estoy leyendo ahorita vienen de la tribu de Judá, pero Saúl venía de la tribu de Benjamín. Okay. Los benjaminitas, cuando pusieron al rey David como rey,
la mayoría no fue a su reinado cuando lo pusieron como rey de Israel, porque ellos le eran fieles a Saúl. Solamente fue una pequeña parte de ellos a su coronación de David. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos le eran fieles al rey Saúl. Aunque Dios ya lo había desechado, como venía de la tribu de Benjamín, ellos le eran fieles. Bueno, pues el rey David viene de la tribu de Judá. Su sucesor fue su hijo Asa y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Primera de Reyes 15, del 1 al 4. En el mismo verso 7, y Abías engendró a Asa. ¿Okay? Vamos a conocer un poquito de Asa. Aquí ya vamos avanzando en los reyes. Asa, rey de Judá, fue el quinto rey de la casa de David. El rey Asa reinó por 41 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Los reyes de Judá fueron medidos en contra de David. El fundador de su dinastía, Asa, caminó en el mismo corazón de David. Primera de Reyes 15, del 12 al 14. Cuando está diciendo que caminó conforme al mismo camino de David, es que te está diciendo que fue recto, ¿ok? Fue obediente. Por eso se le dice que él fue conforme al corazón de Dios, por la obediencia y porque amaba a Dios. El amor y la obediencia era lo que lo hacía él humillarse, a reconocer sus errores. Y en muchos de sus salmos podemos mirar cómo él los escribe y ahí te das cuenta, ¿verdad?, de cómo él era, su carácter del rey David. Bueno, pues Asa dice que él fue también como el rey David, ¿verdad? Fue bueno en su corazón. Asa quitó del país a todos los ídolos que su padre había hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de Acera. Esta madre de él, de Asa, se hizo que la adoraran a ella y hizo un ídolo de ella misma para que le fueran a dar la adoración. Pero lo que hizo este rey, que llegó y le destruyó todo y dijo, aquí no vas a tener nada porque aquí nada más es del Dios viviente. Y acordémonos, hermanos, que siempre había profetas que les decían a los reyes la palabra de Dios. Ellos no estaban ajenos a la palabra de Dios, porque siempre hubo profetas que mandaba a Dios a que hablaran con ellos. Por eso, aunque él miró la maldad que su papá hizo y toda la idolatría que hizo, cuando ellos tomaban el reinado, los profetas iban y les avisaban lo que Dios quería que hicieran. Y ellos eran dirigidos, si ellos querían, eran dirigidos por Dios. Pero si no querían, pues, como dice la palabra, si quisierais comeréis del bien y si no quisierais seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora vamos a entrar al verso 8. Asa engendró a Josafat. Ok, Josafat, vamos a mirar Josafat. Ahora este es el rey Josafat. Fue el hijo y sucesor de Asa, rey de Judá. Fue el sexto rey de la casa de David. Ascendió al trono con 35 años y reinó 25 años. Se le describe como un buen rey que no sirvió a dioses extranjeros, aunque muchos de sus súbditos todavía adoraban en lugares altos. ¿Se fijan? Aunque él no adoraba, de todos modos ya el pueblo se había quedado acostumbrado a que se iban y adoraban en los lugares altos y era lo que encendía el furor de Dios, porque si algo enciende el furor de Dios es que nosotros nos inclinemos a otros dioses, que nos inclinemos a hacer lo malo. Todavía cuando nosotros ya sabemos la verdad y nos dicen de la palabra de Dios y todavía se inclina nuestro corazón a hacer lo malo, es lo que a Dios no le agrada.
Luego, Primera de Reyes 22:43, tenemos ahí la historia. En su tercer año envió príncipes, levitas y sacerdotes por todo Judá para enseñar al pueblo los principios de la ley de Dios, y Dios lo bendijo por esta causa, porque mandó que les enseñaran los principios que Dios había dejado, sea sus mandamientos, sus leyes, todos los principios. Mandó a que enseñaran al pueblo, y lo encontramos en Segunda de Crónicas 17 del 7 al 9. Luego en el mismo versículo 8, Josafat engendró a Joram. Joram fue el 9º rey de Israel. Gobernó en Israel por 12 años. Aunque retiró los altares de Dios, Baal siguió conservando lo de los otros dioses. Durante su reinado se desencadenó una guerra contra Moab, en la que contó con la alianza de los reinos de Judá y Edom. Por tanto, la alianza que había establecido su padre con los arameos y hebreos de Judá vuelve a funcionar en esta batalla en la que consiguen derrotar a Moab y ocupar su territorio. Eliseo salvó en una ocasión a Joram de caer en una emboscada. Y este suceso lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes 6, del 9 al 10, porque todos los reyes andaban ahí que se querían pelear, andaban en peleas y todo, y le hicieron una emboscada, pero Eliseo los salva. Luego, verso 8, Joram engendró a Uzías. Ok, Uzías, el rey Uzías es conocido por haber reconstruido el ejército de Judá, promovió la agricultura y reorganizó las defensas del país, ¿verdad? Todo lo que el rey David había dejado, sus ejércitos tan bonitos, él los vuelve a reconstruir. Segunda de Crónicas 26 del 9 al 15. También fue responsable de restaurar la fama militar de la nación gracias a una cantidad de victorias sobre ciudades filisteas y tribus árabes, aunque toleró la adoración de otros dioses en los lugares altos. Otra vez, Segunda de Reyes 15, 3 y 4, 2. Dios castigó al rey con una lepra incurable. Desde ese momento hasta su muerte, vivió como leproso en una casa aislada, mientras su hijo Jotam reinaba en su lugar. Toda esta historia de estos reyes, hermanos, wow, aunque ellos hacían grandes logros, el no derribar esos altares para los Baales no servía de nada, porque acuérdense que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es un Dios celoso. Él nada más quiere la gloria para Él, solamente de Él. Y es para Él la gloria, y es para Él la honra y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Y Él mismo dice, no comparto mi gloria con nadie. Y estos altares estaban trayendo mal para el pueblo de Israel. Estaban trayendo destrucción para este pueblo. Y aquí miramos el primer rey que es afectado con esta lepra que lo mató. Y su hijo le ayudó a reinar cuando él le dio esta lepra. En el verso 9 dice, Uzías engendró a Jotam. Jotam compartió el trono con Uzías, con su padre Uzías. Ahora, el cual había caído víctima de la lepra, ¿ok? Entonces, agarró Jotam el trono más pronto porque Uzías cayó enfermo por no derribar los altares. Esto es algo, hermanos, que si podemos comprender la historia, vamos a poder comprender el plan de salvación, ¿ok? Porque aquí abarca el plan divino de salvación por la historia.
Todo el tiempo la historia con el plan de salvación va junto, porque Dios es historia. La historia de Jehová es verdadera, es fiel, es real, y Dios es historia. Entonces, si podemos entender la historia de Israel, la historia de los reyes, vamos a poder entender el plan divino de salvación para la humanidad, ¿ok? Y no nomás para los judíos. Perdón, no nomás para los gentiles. La palabra de Dios dice que primeramente para los judíos. Jesucristo vino primero para los judíos y luego para nosotros los gentiles, ¿ok? Es muy importante porque Dios ya tenía este plan de salvación. Si ustedes se fijan, se empezó a inclinar el corazón de los reyes desde Salomón y sigue y sigue y sigue, ¿ok? Ok, bueno, Jotam compartió el trono con su padre Usías. Su padre, el cual había caído víctima de lepra, Jotam obedeció a Jehová, aunque dejó subsistir la adoración en los lugares altos, donde el pueblo se daba a la idolatría. Otra vez, hermanos, ¿se fijan? Otra vez, es muy importante conocer la historia. ¿Se fijan? Esos lugares altos está yendo de cada rey, cada rey, cada rey. Ahora, más adelante vamos a seguir viendo. Efectuó obras en el tiempo amplio, las fortificaciones y edificó ciudades de Judá y una red de castillos y torres, aplastando a los amonitas y haciéndoles tributos. Durante los 16 años de su reinado, Isaías y Oseas siguieron ejerciendo su ministerio. Si usted lee el libro de Oseas, es pura profecía, donde Dios le está diciendo a Oseas, ve y has mirado cómo ha adulterado Israel, estás mirando cómo está haciendo tanta idolatría, y ve y diles, y está Dios diciéndole a Oseas, y luego manda a Isaías y dile, ve, diles que no está bien lo que están haciendo. Entonces es muy importante también leer el libro de Isaías y de Oseas, porque es historia que va juntamente con la historia de los reyes. Siguieron ejerciendo su ministerio. Isaías 1:1. En el versículo 9, Jotam engendró a Acaz. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Este rey estuvo horrible y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Él no fue como sus antepasados, pues no hizo lo que le agradaba a Jehová. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó hasta el extremo de hacer imágenes de los Baales, quemar incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificar a sus hijos en el fuego, copiando los pecados terribles de las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Acá sacrificaba animales y quemaba incienso sobre las colinas, en los montes y bajo de todo árbol frondoso. Debido a eso, Jehová lo entregó al poder del rey de Siria. Este rey, hermanos, estuvo tremendo. Y si se fijan, iba a venir un rey que iba a salvar a la humanidad completamente, porque iba en decadencia. Todos íbamos como ovejas al matadero, como no mirábamos hacia dónde íbamos. Y dice que Dios nos miró con compasión, y fue cuando él dijo, voy a ir se tomó un cuerpo humano, ¿verdad? Él tomó un cuerpo humano donde él habita toda su deidad en ese cuerpo humano y anduvo en la tierra. Pues todo esto fue lo que subió ante el trono de Dios, todo el pecado, toda la idolatría, todo lo malo, y eso hace que el plan de salvación tenga un efecto tremendo en este tiempo, que tiene un poder tremendo en este tiempo. Versículo 9, Acaz engendró a Ezequías.
Ezequías fue el 12º rey de Judá, hijo sucesor de Acaz. El acontecimiento más grande de su reinado fue la invasión asiria de Judá. Otra obra que hizo este rey fue limpiar el templo y restaurar la verdadera adoración a Jehová. De igual forma, quitó los lugares altos donde se adoraban a dioses ajenos, rompió las imágenes y abrió las puertas del templo. Este rey le dio el inicio a celebrar la Pascua. Finally, ¿verdad? Gloria a Dios, hasta que por fin entró este rey. Y fíjense que todos sus antepasados habían, si ustedes se fijan, se inclinaban a la idolatría. Pero gracias a Dios que este rey viene y limpia todo, pero más adelante vuelven a poner otra vez. Pero él viene y abre las puertas del templo y deja que Jerusalén adore. Y él inicia a celebrar la Pascua. Y la historia la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas 29 y Segunda de Reyes 19, 14 al 25. Luego, versículo 10, Ezequías engendró a Manasés. Manasés comenzó a reinar a la edad de 12 años, muy chico, ¿ok? La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas, reconstruyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido, hizo imágenes de la diosa Astarte y edificó altares para adorar a Baal y adoró todos los astros del cielo. A todo adoró este rey. Segunda de Reyes 21, 19 al 26. Y se inclinaba otra vez a lo malo. Y si usted dice, pero de allí viene la genealogía de Jesucristo nos está enseñando que él viene de realeza, viene de rey, viene del rey David, ¿ok? Viene de David. Ok, verso 10. Manasés engendró a Amón. Amón fue el rey número 15 de Judá. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Amón hizo lo malo como su padre Manasés, en todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Segunda de Reyes 21, 19 al 26. Luego tenemos el verso 10. Amón engendró a Josías. Josías comenzó a reinar a los 8 años. Era un niño. En la Reina Valera dice que tenía 7 años. Nos vamos a quedar en 8 años, pero la Reina Valera dice 7, ¿ok? Esta es la Biblia de estudio que estoy estudiando y la Reina Valera me dio 7 años, que Josías comenzó a reinar a los 7 años. Ok, la capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 31 años. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. Josías quitó los altares de Baal y quitó las imágenes de la diosa Astarte y quitó todo lo que había en Judá y en Jerusalén. Segunda de Reyes 22 del 1 al 2. Verso 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Jeconías fue el penúltimo rey, ¿ok? Este ya fue el penúltimo rey de Judá. Aparece en el Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús, después de la deportación a Babilonia. Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, que esta genealogía que sigue la vamos a ver la semana que entra.
de la deportación a Babilonia, ¿verdad? Hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí nace el Rey perfecto, el Rey de reyes y Señor de señores. Ya cuando después que pasemos la siguiente genealogía, ahí vamos a mirar, ¿verdad? Ya el nacimiento, finally, de nuestro Rey Jesucristo. El Rey que miró todos nosotros como ovejas que no teníamos pastor, nos miró dispersas, estábamos todas mal, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia y gracias a su amor, a su misericordia, estamos donde estamos por su amor y su misericordia. Duró el reinado de este rey, solamente duró 3 meses, muy poquito. Pero es porque ya todo lo que habían hecho todos los reyes pasados, todo el pecado subió delante de la presencia de Dios. Y claro que el pecado, cuando sale a la luz, trae a la muerte, ¿verdad? El pecado, cuando es consumado, trae a la luz la muerte. Entonces, Dios ya les había avisado y ya les había mandado avisar que se arrepintieran, pero no quisieron y pasó lo que pasó, que fueron dispersos y se los llevaron. Luego sigo con la historia. Duró tan solo 3 meses en el trono antes de entregarse al rey de Babilonia. Nabucodonosor II, que saqueó a Jerusalén y deportó a miles de personas a Babilonia, incluyendo al propio rey y al profeta Ezequiel. Las pérdidas materiales fueron enormes y el pueblo judío quedó dividido entre los deportados y los que permanecieron en Judá. Y esta historia la va a encontrar en Jeremías 29. Luego encontré un texto muy bonito, ¿verdad? Para confirmar toda esta historia. Esta historia es muy valiosa, es muy importante saberla. Una enseñanza que yo estaba escuchando anoche, no la escuché toda, pero empecé a escuchar una enseñanza que dije, se sale del contexto, porque dijo, no trates de saber más de la genealogía de Jesús. Solamente lee lo que está en Mateo y es todo. No puedes tratar de saber más de lo que ya esté allí. Y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no tengo que saber más? Porque enriquece mi entendimiento y yo tengo que saber de dónde viene Jesucristo. Yo tengo que saber su linaje, su genealogía. Yo tengo que saber de dónde viene mi Dios. Y mi Dios viene de esa genealogía de realeza, porque Él es un rey, Él es rey de reyes y señor de señores. Y también tengo que saber que su título mesiánico viene de Abraham hacia David, por eso se le da el título mesiánico. Entonces yo tengo que saber de la genealogía de Jesús, porque yo tengo que entender que el título mesiánico que la gente le da a nuestro Jesucristo, a nuestro Dios, es porque él viene de esa genealogía, de Abraham a David. Ahora, de esta genealogía de David a la deportación, viene su título de realeza. Por eso le pusieron rey de los judíos. Si ustedes se acuerdan, al comenzar de la lección, yo les leí, por eso le puso en San Juan 19:19, donde le puso Pilato cuando lo llevaron y le puso en la cruz, ¿verdad? Escrito también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos, porque viene de esa realeza, de los reyes, de la tribu de Judá, de la tribu de David, del rey de Judá. Y es muy importante que nosotros aprendamos, sepamos de dónde viene nuestro Señor Jesucristo para el enriquecimiento espiritual, para que tú te enriquezcas espiritualmente y aprendas. Y eso de que dicen que no tienes que saber todo,
de lo que está escrito en la genealogía. Claro que tengo que saberlo. Claro que yo tengo que saber toda la historia de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es judío y la salvación es primeramente para los judíos y luego para nosotros los gentiles. Luego yo me voy a respaldar con esta escritura tan hermosa, tan preciosa que se encuentra Apocalipsis 1:5 y ya voy a terminar y con esta cierro el estudio, donde dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Ok, me está diciendo testigo fiel, ok. Testigo fiel es que es antes él antes de la creación, él es testigo de toda la creación. Luego, primogénito de los muertos. Ok, ¿cuáles muertos? De los patriarcas ya muertos, ok, de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el primogénito de ellos, de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué soberano? Porque Él es más que todos los reyes que hubieron en la tierra, el todopoderoso, el soberano, el único rey, el rey de reyes y señor de señores, el que viene a establecer su reino y su reino no tendrá fin. Y Él viene a pelear con todas las naciones por su pueblo, por su pueblo. Y entonces Él viene a salvar a toda la humanidad, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos amó desde antes de la creación del mundo y ya estábamos en su mente, que lo confirma con Abraham y con Isaac y con Jacob, porque les dice, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí cabe el plan de salvación para mí, porque yo entro en ese plan cuando Él dice, todas las naciones de la tierra. Yo entro en el plan divino de nuestro Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, porque dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así es Dios, que amó a la humanidad y la sigue amando hasta que Él venga por su iglesia, seamos levantados y luego después venemos otra vez en su segunda venida a Israel. Venemos a pelear con Él por su pueblo. Y luego nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí abarca el plan divino de salvación, ¿ok? Porque nos lavó con su sangre y somos limpios. Y es cuando entendemos el plan divino de salvación, cuando entendemos la historia, podemos comprender el plan de salvación para la humanidad. Y entre este plan estamos nosotros y queremos irnos en el rapto con nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados para su venida. El prepararnos quiere decir, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos escudriñando las escrituras, porque de ahí tendremos la vida eterna. Ok, hermanos, este es el estudio de este día. Nos vamos a despedir con una oración. Hermana Patita, ¿está conectada? Amén. ¿Nos puede despedir con una oración, por favor? Amén. 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 Paz y Cristo, hermanos. Amén. Vamos a despedir. Gracias, Señor, por esta lección tan hermosa, Señor Jesús, porque tú eres el Rey que reina en nuestras vidas, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y qué hermoso es escudriñar tu palabra, Señor, conocer más de ti, Señor, más de tu plan perfecto hacia la humanidad, Señor. Y miramos tu mano, Señor, en cada momento, en cada instante de la historia de la humanidad. Y qué hermoso es saber que desde el comienzo, Señor, tú ya nos tenías a cada uno de nosotros en mente, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por escogernos, Señor. No éramos de tu pueblo, mas sin embargo, Señor, tú nos escogiste y te damos gracias, Señor. Muchas gracias.
Señor, te pedimos que sigas bendiciendo al pastor Carmona y a su esposa, Señor, Amén. por estas lecciones que son de bendición a nuestras vidas. Señor, bendícelos, cúbrelos con tu sangre preciosa, y a cada familia que está conectada esta noche también, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, y que sigamos creciendo en tu conocimiento de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga.